estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Todos los lugares. Dice aquí la palabra de Dios que estaban 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, con el propósito de detener el viento, de que no soplase viento en la tierra, en el mar, ni sobre los árboles. Y dice que también al tener esta visión, Juan ve que del nacimiento del sol del oriente, un ángel que tenía el sello de Dios para señalar. A los escogidos, dice aquí. Pero antes le indica a los 4, había 4 ángeles también que estaban en los ángulos de la tierra para hacer bien. Y les dijo este ángel que traía el sello de Dios que no soplase hasta terminar el número de los que estaban destinados para señalarse. Y dice el apóstol: y oí el número de los señalados, 144,000 de las 12 tribus de Israel. Aquí lo importante, hermanos, es que nosotros entendamos: vientos son guerras en el lenguaje profético. Entonces dice que primero se ponen 4 ángeles para detener a los ángeles que estaban en los 4 cantones de la tierra, los ángulos, para que no soplase viento, y vientos son guerras sobre la multitud, sobre las gentes. Aquí lo que nosotros, ahora sí voy a querer que me ayuden como con la escuela sabática, que participen todos. Nos vamos a predicar nosotros mismos. ¿Creen ustedes que los 144,000 señalados de las 12 tribus de Israel, aquí nos habla del principio del Evangelio? Que en ese principio, cuando estuvo Cristo anunciando el Evangelio, hubo un tiempo que no hubo guerras, porque estaba la predicación del Evangelio. Y ese es el sello de Dios, el Evangelio. Estaba siendo predicado exclusivamente a las 12 tribus de Israel, hasta que fueran señalados los 144,000.
La pregunta para nosotros: ¿creemos que en el tiempo de Cristo, de 3 años y medio de evangelización, fueron señalados los 144,000 o aceptaron el evangelio los 144,000? Amén. Sí, hermano. Amén, así lo dice la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me explicarían que en el Pentecostés Pedro convierte a 3,000 judíos? Sí. Si Cristo ya no está, Bueno, señor favorita. si ya se habían cumplido los 3 años y medio. Después de la muerte de Cristo se convierte el apóstol Pablo. ¿Era judío? Sí. Sí, de la tribu de Benjamín. Y él, cuando hace su primer viaje misionero, se va a Asia, a Iconio principalmente, y allí dice que había judíos y convertían. ¿Cómo nos explicamos eso? Si ya estaban señalados los 144,000 que habían creído el evangelio. Hay muchos o diversos puntos de vista, hermanos, en cuanto a eso. Unos creen que en los 3 años y medio de evangelización de Cristo, Él convirtió a los 144,000 No. con los apóstoles antes de su muerte. No. Otros, como su servidor, creemos que todavía pasó un tiempo, hasta por los años 60, o sea, otros 30 años más, que hubo judíos que se convirtieron al evangelio y pienso que con eso se completó la cantidad de los 144,000, pero ya estaban señalados de antemano, como dice la Escritura, que nosotros estamos escogidos desde antes de la creación del mundo. Fuimos señalados para creer el evangelio. No fue nada más casualidad que alguien nos anunciara el evangelio y de esta manera iniciamos el señalamiento de Cristo. La palabra de Dios señala que desde antes de la creación del mundo, el Señor nos conoció, y no nada más a nosotros como gentiles, sino también a los israelitas. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean su punto de vista. ¿Cómo creemos? ¿Verdad? De estos israelitas proceden nada más de las 12 tribus de Israel. ¿O creen como los testigos de Jehová, que todavía los que creyeron del gentilismo No. también llegan a formar parte de los 144,000? No, eso no. No. ¿Cómo creemos nosotros? No, eso no. Las Esteban se cerraron en 144.
Dice Apocalipsis 7, 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello que les puso nuestro Dios en sus frentes? ¿Sí, hermano? La palabra de Dios. Gracias, hermano. Apocalipsis 14, 4. Perdón, 14, 1. Aquí sí no me quieren ayudar, hermanos. Y miré, sí, Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Gracias. Muriendo Esteban. El apóstol Juan aquí mira a los 144,000 Muriendo Esteban. que estaban con el monte de Sión, con ese nombre, sello escrito en sus frentes. Y dice nuestra hermana Lucía que es la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Pero hay algo especial, que tienen el nombre ¿de quién? Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Aquí ya no habla de sello, No. pero ese es el sello, ¿no? Si nosotros ponemos un sello, ¿qué es lo que anuncia ese sello? Un destinatario, ¿De quién somos? un nombre propio, muchas cosas. Entonces, ese sello que el ángel puso en los señalados de las tribus de Israel, dice que fue el nombre de Dios. Hasta la Sí. muerte de Esteban. Y la palabra de Dios dice en Juan: y todo aquel que creyere, ¿sí?, tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Nosotros cómo nos hacemos llamar? Hijo de Dios. Hijos de Dios, iglesia de Dios, porque tenemos la potestad que su palabra de Dios se cumple de Juan 1. Dice que somos engendrados no de carne ni sangre, Espíritu. ni de varón, sino de Dios, por su espíritu. Y así son estos siervos señalados de las 12 tribus de Israel. No estaban. Tienen el nombre de Dios porque se hacen llamar ahora sí hijos de Dios y están para reinar. Por eso es que están en el monte de Sión, porque están destinados para la vida eterna. Bien. Vamos a ir definiendo esto. Efesios capítulo 1, lo que significa el señalamiento o el sello de Dios. Efesios 1, verso 13.
en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces no es la palabra de Dios la que tenemos en la frente. ¿Qué sello tenemos? El Espíritu. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados desde que creímos a la palabra de Dios con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, tenemos nosotros la influencia o el sello del Espíritu de Dios. Ese es el sello de Dios, su Espíritu. Y estos que creyeron fueron sellados con el Espíritu de Dios para vida eterna. Y la cantidad pues ya la sabemos. ¿Cuándo fueron sellados? Desde que creyeron. Sí, desde que recibieron la palabra de Dios. Los que la recibieron, porque la palabra de Dios nos dice en Juan, el capítulo 1, que se encarga de decirlo, dice que a lo suyo vino, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser llamados hijos de Dios, porque creen en su nombre. Entonces, ellos también fueron los primeros que se hicieron llamar hijos de Dios, porque creyeron en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que había descendido del cielo para mostrarles el Evangelio. Quizá fue un tiempo muy difícil, porque estaban acostumbrados a ver maravillas, a que un muerto se levantara, ¿sí? A mirar terremotos y se mostrara el poder de Dios. Ellos estaban acostumbrados a eso. Y viene un hombre que nace de María, de una mujer, y le aceptan como el Mesías, como el Hijo de Dios. Aunque en la carne sus padres fueron José y María. Cuando le pregunta al apóstol Pedro, ¿qué dicen las gentes de mí? Dice, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que El Hijo soy? del Dios viviente. Y da gracias a Dios. Entonces No se los ha revelado. dice, no te lo reveló Carne. el ser humano, Mi Padre que está en los cielos. sino mi Padre que está en los cielos, Amén. por medio de su Espíritu. Entonces, llegar a ese extremo, hermanos. Yo a veces me he puesto a pensar, si nosotros se levantara entre nosotros uno como Juan el Bautista, o como el apóstol Pablo, o como el apóstol Pedro, que tuvieron el don de sanidad, ¿qué haríamos con él? Que me cure. Esa es mi pregunta.
¿Qué haríamos con una persona que tuviera esa influencia, esa dirección? Pienso que lo mataríamos. Porque cual más iba a acudir a él. Uno por sanidad, otro porque le hablara de la palabra de Dios, porque le dijeran lo que va a acontecer en el futuro. No lo dejaríamos descansar. Quizás no lo creen así ustedes, pero yo lo he pensado así. De que lo agobiaríamos con nuestros problemas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Que todos fueron, hasta Juan, si el que hable la palabra de Dios debe sujetarse a lo que ya está escrito. Ahora tenemos la palabra escrita, que es la que nosotros tenemos que hacer que viva, que se manifieste, que nos dé solución a nuestros problemas, porque también somos pueblos de Dios, porque nos anuncie las cosas de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no esperar que se levante alguien como los apóstoles. Para que podamos consultar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tenemos el Espíritu de Dios, ese es el que nos va a mover. Es el que nos puede llevar también al lado del Cordero. Como la Escritura lo manifiesta con aquellos que fueron señalados. ¿Qué tiempo fue? Si fueron 3 años y medio, a mí eso no me salva. Si fue hasta por los años 60, no me salva. ¿O sí? ¿Puede ser un punto de fe para mí? No. Únicamente como información. Es lo que debe de quedar para nosotros. El saber eso. Que unos dicen que en el tiempo de Cristo, perfecto. Que fue hasta por después de Cristo, perfecto. Yo quisiera estar señalado ya, también para reinar, tener esa confianza. Eso sí me salvaría, el que yo tuviera el Espíritu de Dios, porque todos haríamos la voluntad de Él. Entonces seguimos. Vemos entonces que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Decíamos, hermanos, aquí no vamos a entrar en detalle, que cuando fueron señalados únicamente dice en la profecía de Daniel 9, que después que pasaron las 69 semanas, o sea, 70 semanas, dice, están destinadas para tu pueblo Israel. Y pasada las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Y a la mitad de la semana. Es lo que dice Daniel 9:27. Aquí hay discrepancias. Y vendrá, dice, un personaje que pisará el lagar. Vamos a leerlo para que no me dejen nada más estar divagando.
Daniel 9:27. 9, Daniel 9, versículo 27. Dice, por toda semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana ahora se sale el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está delante determinado se derramará sobre el desolador. Amén. Fíjense lo que dice. Que vendrá el desolador, que quitará el sacrificio y la ofrenda. ¿A dónde iba a venir? ¿A Israel? ¿A Jerusalén? El desolador. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién vino? Vino un personaje a destruir Israel, que llega primero con mucha labia, entendido en enigmas, dice la palabra de Dios. Y ese fue Antíoco Epífanes, que les dio tiempo a ellos, que les dijo antes de conquistarlos con mentiras que les iba a permitir su culto, todo eso. Pero a ese tiempo de la mitad de la semana, y sí, de los 7 años de conquista que hubo en Israel para poderlo vencer, a mitad de la semana les quita el sacrificio, ya no los deja hacer su culto como les había prometido. Con diplomacia los había hecho que le obedecieran, pero ya a mitad de la semana, a los 3 años y medio, los obliga y les quita su culto. ¿Qué es lo que pone allí? La adoración a Júpiter en el templo de Jerusalén. Y fue cuando hubo guerras, que se levantaron los judíos con derecho para que se ejerciera otra vez el culto en el templo, pero fueron vencidos. Entonces ese desolador, se llama la escritura, fue el que vino ahí. Y cuando hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, aquí se ha tomado como la muerte de Cristo, que también al terminar las 69 semanas empieza otra semana que es de evangelismo, que por los años 4 antes de Cristo nace él, y de ahí toman el periodo de 3 años y medio que inicia nuevamente ahora para completar las 70 semanas. Allí se le quita ciertamente la vida al Mesías a los 3 años y medio, pero no habla ahí de la muerte de Cristo, se ha tomado como eso. Por eso que hay discrepancias, de que ahí habla de Cristo. Y muere el Señor, y aquí el problema es de que antes de terminar las 70 semanas fueron señalados los 144,000, y unos creen que en los 3 años y medio, otros después de los 3 años y medio se siguió el evangelismo y fueron señalados judíos legítimamente para reinar con Cristo. Es lo que nosotros vamos a analizar. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2.
ya después de la muerte de Cristo. Verso 1 al 4. ¿Cómo dice, hermanos? Amén. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llegó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos, y fueron todas llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba hablasen. Amén. Amén. Este día de Pentecostés, Cristo les había dicho que iba a venir. En el verso 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que Cristo dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Antes de ascender a los cielos, Él le dijo eso. Y vemos aquí, dice que estando juntos, ¿qué se aparece allí? Oye un trueno del cielo. Y se aparece ese Espíritu. flama, llamas o lumbre como lenguas de fuego. Y eran cubiertos los que habían creído. Y a eso le llamaron el día de Pentecostés, que ya estaba antes prescrito, donde fueron llenos del Espíritu Santo de la promesa. Y esto fue, hermanos, ¿en qué año muere Cristo? A ver, ¿en el año 33? ¿En el año 30? ¿Cuántos años tenía cuando fue muerto Cristo? Cuando inició tenía 30 y duró 3 años y medio, 33. 33 años y medio. Entonces, ¿cuándo muere? ¿En qué fecha? ¿En qué año? Si nace antes de nuestra era, 4 años antes, a la edad de 30. En el año 30, Él muere, teniendo 33 años y medio. Entonces, Él muere al año 30. Dicen, no muchos días de estos, no se vayan a ir de Jerusalén porque viene el día de Pentecostés y ahí se va a cumplir lo que dijo Juan de mí. Y estando ellos unánimes juntos, dice, oye un estruendo y se aparece lenguas de fuego que los cubrían. Y esa fue la dirección del Espíritu de Dios. Muchos dicen que, y es conocido también de nosotros, ¿quién fue el primer mártir Esteban. del cristianismo? Que hasta entonces se cumplió el señalamiento total de los judíos. ¿Y ustedes también creen eso? Amén, hermano.
donde habla el apóstol Esteban, de que les dijo que ellos descendían de Abraham, que eran descendientes de Israel, y a ellos había venido Cristo. Más dice que ellos al oír la palabra de Dios, ¿qué sintieron? Coraje, odio, que rechinaban los dientes, dice. ¿Y qué empezaron a hacer? A apedrear a Esteban, porque les estaba anunciando la verdad y les había dicho: ustedes mismos sacrificaron a aquel que era descendiente de Abraham. Que era de las 12 tribus, al Mesías, y no lo aceptaron y lo mataron. Entonces todo eso, por lo digo, muchos dicen que allí, pero si nosotros miramos en Hechos 13, Hechos capítulo 13, verso 44 hasta el verso 48, dice así: y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios, mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí ya miramos gentiles, y acá en el Pentecostés con Pedro dice que habían venido ahí varones de toda Asia, judíos legítimos, y se burlaban de los apóstoles porque dicen: mira, estos están borrachos, pero hablan nuestro idioma. Y dice que los judíos que venían del extranjero no hablaban el hebreo, sino de las naciones de donde venían. Y ahí los apóstoles empezaron a hablar el evangelio en el idioma de todos los que habían asistido a la celebración en Jerusalén de los judíos. Y allí habla que creyeron 3,000 personas. Mientras que en el día de Pentecostés, cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿cuántos eran los que había? 120. La Escritura habla que a Cristo le seguía multitud de gente, pero no todos le creían. Cristo también se molestaba y dice: ¿me seguís? Por la comida. Y el apóstol Pedro ahí convierte a judíos de otras naciones, 3,000. Y después convierte a otros 4,000 al evangelio. Y eran judíos legítimos. Entonces fueron señalados en ese tiempo de los 3 años y medio de Cristo
Cristo antes de su muerte o aún hasta después de su muerte. Les digo, esto no nos salva, pero sí necesitamos nosotros formar un criterio, tener una información que a nosotros nos diga, no, pues fue esto. ¿Por qué? Porque les decía yo, el apóstol Pablo fue convertido por Cristo, pero después de su muerte, y lo toma como apóstol de los gentiles. Y aquí miramos que al rechazar completamente la salvación que los judíos empezaron a blasfemar, dice, pues se creen indignos de la vida eterna. Nos volvemos a los gentiles. Y el Señor me ha dicho que yo soy apóstol de los gentiles. de los gentiles para anunciar el Evangelio. Ahí terminó la predicación para el judío. Cuando ya el apóstol Pablo directamente se va al gentilismo. De esta manera se entiende que allí terminó el señalamiento de 7,000 o cuántos de la tribu de Israel. 12,000. 14. 12,000. Los 144,000 ahí termina. Porque de ahí la escritura no habla que si el apóstol Pablo convirtió a judíos. Ya no habla. Sino que convirtió a gentiles por Asia, por el Ponto, por todo este lugar asiático. Convirtió gentilismos al Evangelio. Los apóstoles no salieron de Jerusalén prácticamente, del territorio judío. Fue el apóstol Pablo que anduvo fuera. Pedro convirtió, o sea, ya había iglesias fuera de Israel, porque Pedro había convertido a los que habían ido de Asia a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés, y allá anunciaron el Evangelio. Entonces ya había judíos que creían el Evangelio y judíos que no, y gentiles que creían, que simpatizaban con el Evangelio. Hasta entonces queda la posibilidad, pero no dice la escritura exactamente. Aquí termina el señalamiento. Prácticamente nos habla Apocalipsis de que los 144,000 son primicias, como dice su palabra, son los primeros que creen al Evangelio y están para reinar con Cristo. Los demás ya nosotros que alcanzamos también la promesa del sello de Dios, pero porque hubo personas que se involucraron en el Evangelio y nos llegó a nosotros. Entonces, por esa grande misericordia, nosotros ya conocemos. ¿Qué tienen ellos de especial los 144,000? Dice que conocen el cántico del Cordero. Sí, algo especial que nosotros no conocemos. ¿Qué más? No se contaminaron con el pecado. Que no se contaminaron Una doctrina. con mujeres, es decir, con Las religiones. doctrinas. Una doctrina. Fueron legítimos, vírgenes Amén. de Israel. Ellos tenían, como el apóstol Pablo, el celo de la ley de Moisés. Sí. Ellos cuidaban eso. ¿Qué más? Pues que ellos ya fueron comparados como las primicias, el primer fruto que tuvo el Evangelio de Cristo. Nosotros ya no somos ese primer fruto, ¿no? Porque ni el primer fruto de los gentiles,
Eso lo miramos con Cornelio, que dice que creyó él y toda su casa y los que estaban con él ahí. Ese sí fue fruto del gentilismo, pero fue de Pedro. El apóstol Pablo, sus primicias fueron los que estaban en Asia, el gentilismo, ya no los judíos, porque eso ya habían creído al Evangelio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender y tener una información que nos sea más veraz a nosotros, porque de esa manera vamos a creer al Evangelio, que el Evangelio sea veraz en nosotros, ¿sí? Así como las cosas que hacemos, que estamos seguros que es cierto y nadie nos mueve de ahí. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Y así vamos a mirar, aún cuando Cristo fue presentado, hubo una mujer que era profetisa, que esperaba la aparición del Mesías en el templo, si se acuerdan de ella, que ya entraba en años, y se alegra cuando presentan a Cristo. Dice: así ya puedo ir en paz, porque mis ojos han mirado. Y se refería al Mesías. Ana, ¿no se acuerdan de qué tribu era? Era de la tribu de Aser. Que sí, están las tribus, las 12 tribus en el mundo. Sí, porque habla la escritura que sí están, entonces la escritura no miente. Están las 12 tribus regadas, o como dice el profeta Ezequiel, en un vasto campo de muertos. Pero están. Que se han contaminado son, sí, que otros no. Guardan todavía la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar en la invitación. De que cómo es que se fueron señalados. Eso, yo me hacía la pregunta: ¿cómo es que Cristo señaló con el sello de Dios en 3 años y medio? 144,000, si la escritura no habla de que ya tenían un templo. Entonces, vamos a pensar con lógica. ¿Sí? Lo que más vemos que es viable, que se siguieron adhiriendo todavía al pueblo de Dios, judíos, que eran legítimos, celosos de las cosas de Dios, todavía hasta el tiempo de Pablo. Y ya cuando el Evangelio completamente se quita de allí, es cuando ya no hay prórroga de salvación para el judío, sino ahí ya queda hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, hay un número de que habla Apocalipsis, dice una grande multitud. ¿Y estos de dónde salieron? Y ya dice: son los que han pasado tribulaciones. Pero es el que... ¿Por qué? Porque ya los señalados para Israel, o de Israel para salvación, ya están. Ahora viene la grande multitud, que es el gentil, que gracias al pionero, el apóstol Pablo, nos llegó el Evangelio a nosotros. Y ahora somos frutos del Evangelio, y que sea también para reinar como aquellos judíos, que nosotros anhelemos estar a la presencia del Señor.
del Cordero. Amén. ¿Sí? Que nos quite el pecado. Dios los bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Siga adelante.